Silencio total. Muy bien, ya podemos iniciar, magistra. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Como siempre, es un gusto poder estar conectados, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y les agradezco por favor que me puedan validar que todo se ve perfectamente para poder dar inicio a nuestra clase. Perfecto. Muchísimas gracias. Neil, ¿cómo estás? Levantaste la manito, cuéntanos. ¿Alguna participación antes de iniciar? ¿No? Ok, bien. Entonces, arrancamos con nuestra sesión número 3. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos en la sesión número 3. Bien. El día de hoy vamos a conversar respecto a administración logística y a el control de perdón, el día de hoy vamos a conversar respecto a nuestra gestión de inventarios y el impacto que tiene dentro de las decisiones de compras, ¿sí? El impacto dentro de nuestras decisiones de compras. Bien, usualmente se dice que la gestión del caos es conocida, perdón, la gestión de los inventarios es conocida como el caos, ¿no? Entonces, una gestión de inventarios viene a ser como el control del caos. La gestión de inventarios controlando el caos, ¿sí? La gestión de inventario, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo el seguimiento que le hacemos a las mercancías desde que están en los fabricantes hasta que llegan a nuestras instalaciones, a nuestros almacenes. Y desde estas instalaciones hasta el punto de venta, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Muchas veces se suele pensar, eh, afirmar de pronto que no todas las compañías deben tener acceso, todas las áreas de las compañías deben tener acceso a a los proveedores, a la comunicación con los proveedores. Esto es bueno, esto es malo. En verdad esto es bueno porque debe ser el área de aprovisionamiento, el área de compras que tenga el contacto con los proveedores, porque este contacto importante que tendrá con los proveedores, si es manejado de una manera muy masiva, puede generar cierta, ¿qué les digo? Cierto descontrol que muchas veces pueda desembocar en una actividad no ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las compras son áreas muy auditables, ¿sí? Las compras son operaciones muy sensibles también, ¿sí? Y estoy segura que todos me entienden a qué nos referimos, ¿no? Que podemos favorecer a un proveedor, que podemos recibir ciertas dádivas, ciertos regalos, etcétera, ¿sí? Es por ello que las empresas suelen controlar un tanto las comunicaciones y restringirlas y que las comunicaciones con los proveedores sean estrictamente con las personas de compras y en algunos casos probablemente con el área usuaria, ¿sí? Es por ello que hago esta explicación. ¿Por qué? Porque les estoy colocando acá que la gestión de inventarios tiene que ver con qué es de mi mercadería desde que está con el fabricante. Entonces me pueden decir, oye, Sofía, sí, me estás diciendo esto, yo lo entiendo, pero resulta que mi empresa tiene una política con la que yo no puedo comunicarme con el proveedor, ¿sí? Yo no me puedo comunicar con el proveedor. Solo se comunica con el proveedor el área de compras. Ese no es un limitante para que nosotros podamos gestionar y controlar dónde se encuentran las existencias que al final van a ser parte de nosotros como almacén, porque nosotros las vamos a resguardar, las vamos a cuidar y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es tan sencillo y tan complejo como mantener una muy buena comunicación con el área de aprovisionamiento, con el área de compras, mantener una muy buena comunicación con el área de compras, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros mantenemos esa buena comunicación, estamos al tanto de qué cantidad se pidió, en qué estado, en qué proceso pueden encontrarse los insumos, las cantidades, etcétera, solicitadas, y que puedan, ¿sí? Y que puedan, de alguna manera, servirnos a nosotros para saber el estado, el estatus y para saber en dónde se encuentra nuestra materia prima, ¿sí? ¿Qué problema podemos encontrarnos frente a esto? Que muchas veces nosotros como almacén, sí, como gestores de las existencias, podemos encontrarnos con un área de compras o con un área de aprovisionamiento que pueda incomodarse, fastidiarse si les hacemos tantas preguntas respecto a lo que están comprando, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, el área de compras decir, oye, ¿por qué me haces tanto seguimiento? Tranquilo, yo sé que va a llegar, ya va a llegar, o sea, se va a llegar en esta fecha. Entonces, previamente es importante tener una reunión en la que se pueda indicar, estamos aplicando una nueva política en nuestra gestión de inventarios y por ello nos es importante muchas veces conocer el estado de la mercancía, de la materia prima, de los insumos, de lo que voy a resguardar antes de tiempo y de que se encuentren en el fabricante para yo poder tomar las decisiones oportunas, estar dentro del equipo, para yo poder atender a mi cliente interno, al cliente externo, de la forma que debía ser, ¿no es cierto? Entonces, se tiene una reunión previa y es mucho más fácil, mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido el que se pueda tener este control del inventario desde que se encuentra con el fabricante, ¿sí? ¿Cuál es entonces el objetivo de gestionar nuestros inventarios, de gestionar nuestras existencias? El principal objetivo que nosotros tenemos al gestionar nuestros inventarios es que vamos a tener el producto que nuestro cliente interno necesita, que nuestro cliente interno requiere, lo vamos a tener de una manera oportuna, justo cuando lo requiere, ¿sí? Lo vamos a tener de una manera oportuna, en el momento que lo requiera. Eso es muy importante porque cuando nosotros no tenemos las existencias necesarias, cuando el cliente interno lo solicita, podemos generar ciertos problemas muy delicados para la compañía que puede llevarnos incluso hasta la pérdida de clientes y pérdida de ventas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo no tengo una materia prima, es muy probable que no pueda producir. Si no puedo producir, que falle con las fechas de entrega a los clientes. Y si yo le fallo una fecha de entrega al cliente, es muy probable que esa sea mi última compra, ¿no es cierto? Entonces, el impacto de no tener nuestro inventario, de no estar en ese seguimiento oportuno, no solamente es un tema de gestión, es un tema, es un tema que repercute, ¿sí? Es un tema que repercute hasta la parte comercial, generándonos posibles pérdidas de clientes, ¿sí? Entonces, atender en términos de oportunidad para nosotros debe ser uno de los principales objetivos, ¿sí? Entonces, para poder nosotros atender con oportunidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener la visibilidad de nuestro inventario, de nuestras existencias. Y es por ello que nuestro seguimiento tiene que ser desde que está el producto comprado, ¿no es cierto? Desde que está ahí donde el fabricante, ¿sí? Si nos generara mucho inconveniente, probablemente el hecho de que tengamos que hacer ese seguimiento especial, podríamos solicitar una comunicación directa con el fabricante, ¿no? Una autorización y que no se toque ningún tema probablemente de precios y demás, porque al final nosotros no vamos a generar las órdenes de compra, ¿no? O se puede mediar mediante un código de ética que esté debidamente verificado y revisado por ambas compañías, ¿sí? Eso también se puede hacer y así mantenemos nosotros la comunicación directa. Es una de las estrategias que podrían aplicarse, ¿sí? Acá se puede saber también cuándo es que debemos volver a pedir. No necesariamente nacen los pedidos del área usuaria, del cliente interno, no necesariamente. Muchas veces pueden hacer de almacén, porque almacén está tan comprometido con su gestión de inventario, su gestión de existencias, que ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que, lo que va a suceder es que podamos hacer nuestros propios requerimientos, ¿sí? Podamos hacer nuestros propios requerimientos. Y si hacemos nuestros propios requerimientos,
vamos a tener mucha conexión con los pedidos que realice nuestro cliente, ¿sí? Y con la atención también de nuestro cliente. ¿Qué términos manejamos cuando hablamos de gestión de inventarios? Primero, tener en cuenta que cuando decimos inventarios estamos refiriéndonos a la parte técnica de los almacenes, ¿sí? A la parte matemática de los almacenes, al conteo de los almacenes. Cuando hablamos de stock, estamos refiriéndonos a las unidades que se encuentran y sus características, ¿sí? Los SKU, ¿qué son los SKU? Los tan conocidos SKU, ¿correcto? Los SKU son los tipos de productos que puedo tener en un determinado almacén, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo refrescos, puedo tener 1 millón de refrescos, pero si no todos son de sabor naranja, ¿sí? Si no todos son de sabor naranja, entonces no tengo 1 millón de refrescos. Tengo 100.000, por ejemplo, unas 500.000 de fresa, de uva, tengo otro tanto, ¿no? Y al final lograré tener un total de 1 millón, ¿no es cierto? Esos son mis SKU, los tipos de unidades que yo tengo dentro del almacén, ¿sí? Luego tenemos nuestras materias primas. ¿Qué son las materias primas? Son los insumos principales para mi producción. Son los insumos principales para la producción, ¿sí? Estos insumos son altamente importantes porque vienen a ser, esos insumos vienen a ser la parte fundamental de mi producción. Si no existe este insumo, no puedo tener el producto terminado. Es la parte fundamental. Está directamente relacionada con el producto terminado. Directamente relacionada. ¿Sí? Directamente relacionada con el producto terminado. Luego tenemos los suministros. ¿Qué son los suministros? Los suministros también son parte de la producción. Sin embargo, estos no son parte fundamental de la producción y se relacionan con ella de manera indirecta. ¿Sí? Producto en proceso. ¿Qué es el producto en proceso? El producto en proceso es ese producto que ha iniciado todo el proceso de producción, ha entrado a planta, ha entrado a las máquinas, pero ¿qué resulta? Resulta que no, ¿qué resulta? Resulta que no ha sido posible, ¿sí? Que no ha sido posible continuar con ese proceso. Entonces, en cierta etapa del proceso de producción, este se ha detenido, ¿sí? Este se ha detenido. ¿Sí? Eso significa mi producto en proceso. Ese es el producto en proceso. Luego tenemos los productos terminados. ¿Qué ejemplo podemos poner de producto en proceso para que esto quede totalmente claro? ¿Sí? El producto en proceso, por ejemplo, yo voy a producir alcohol en gel y el principio para poder hacer alcohol en gel citrus fresh, lavanda y demás aromas que existen es que yo haga alcohol en gel antibacterial. Cuando yo hago el antibacterial, ya puedo hacer el alcohol en gel, el antibacterial y de ahí le pongo aromas y derivo los demás, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Producimos todo lo que es alcohol en gel antibacterial, ¿sí? Todo lo que es antibacterial. Entonces, lo guardamos, ¿sí? Esta producción que inició la guardamos y lo que hacemos es poder dispensarlo nuevamente de acuerdo a nuestras siguientes órdenes de producción. Es decir, que tengo un porcentaje que será para lavanda, otro porcentaje que será limón, otro porcentaje que será citrus fresh, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese viene a ser nuestro producto en proceso. En el producto en proceso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces esta contabilidad del producto en proceso es muy compleja, ¿no? Y no se lleva con el debido cuidado que debería ser. ¿Por qué? Porque ya inició el proceso de producción y ahí ya nadie lo controla. Tenemos almacén para materias primas, ¿no? Entonces, no tenemos para producto en proceso. También debemos tener, si vamos a manejar
producto en proceso en cantidades importantes, debemos tener a alguien que se haga responsable de la custodia de. Porque ¿cuál es el problema más común? El problema más común es que yo estoy produciendo, ¿sí? Y no he registrado mi producto en proceso y como todavía no le entregué al cliente, vuelvo a lanzar una orden de producción y cuando vamos a llegar otra vez al producto, a donde puede detenerse el producto, nos damos cuenta que tenemos doble producto en proceso para una misma orden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hubo el debido control. Y estos son casos que podemos decir, es que eso es muy difícil que pase. Eso no, eso realmente no creo que suceda. Esto es lo más común, en verdad. La falta de control así tan que de fuera la vemos tan obvia, pero cuando estamos dentro de la operación y no lo hacemos de la manera adecuada, ahí ya no se ve obvio, ahí ya realmente es un error que se suele cometer, ¿sí? Es un error que se suele cometer. Ese es el producto en proceso. Luego tenemos los productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Los productos terminados son los que iniciaron el proceso de producción, ¿sí? Y que sí lograron terminar el proceso productivo. Sí lograron terminar, sin ningún problema acabaron. ¿No es cierto? Acabaron el proceso. Esos son mis productos terminados. Acá falta uno importante, que son los productos que tiene una de las cadenas logística, ¿sí? Uno de los tipos de cadena logística que no involucra un proceso productivo. ¿Qué tipo de cadena logística es esa que solo compro y vendo? ¿Cuál es? Pregunta para la clase. Comercial, Luis Ángel, correcto, así es. Así es. Lisbeth, logística directa, es la cadena de suministros directa, pero ese es tipo de cadena de suministros, ¿sí? De suministros, ¿sí? Ahí es la comercial, entonces se llama mercancía, ¿correcto? Exacto, Luis Ángel. No le agregas nada, lo compras y lo vendes, tal cual, ¿no? Tal cual. Y solo para ver si nos acordamos lo que hemos conversado en nuestra sesión anterior, hace 2 sesiones. Cuando tengo este tipo de cadenas logísticas, ¿dónde tengo que prestarle mucha atención? Comentamos en 2 puntos, en 2 eslabones importantes. ¿Cuáles son estos eslabones? Tenemos que prestarle atención al transporte, ese sí está bien, y el otro es el almacén. ¿De acuerdo? El almacén. ¿Sí? A esos 2 puntos importantes, al almacén. Perfecto. Seguimos. Cuando hablamos de gestión de inventarios, tenemos que tener claro 2 conceptos que marcan una gran diferencia, pero que ambos tienen que ir siempre de la mano, ¿sí? Siempre de la mano. Entonces, ¿cuáles son estos 2 conceptos? ¿Cuáles son estos 2 conceptos? El control de inventarios. ¿Qué quiere decir el control? Que yo me aseguro que lo que tengo físicamente y lo que tengo en sistema es idéntico, está igual. Lo que yo tengo registrado en el sistema es tal cual, calza idéntico a lo que yo tengo registrado de manera física. Yo hago un conteo y me doy cuenta que está todo controlado, está todo igual, ¿no es cierto? Entonces, hay esa equidad y me permite a mí poder confiar en el sistema, ¿sí? Y por ende, si yo confío en el sistema, ¿qué sucede? Tomo decisiones mucho más rápidas, ¿sí? Ayudo a todo el equipo a tomar decisiones más ágiles. ¿Sí? Otro punto importante cuando hablamos de control es que para poder aplicar un buen control, realmente debemos tener realmente debemos tener una, un sistema, ¿sí? Si no es un ERP, tener algún software, aplicar nuestra logística 4.0 a fin de que podamos nosotros automatizar nuestras operaciones y sea posible, ¿sí? Sea muy posible
el hecho de poder tener de manera rápida nuestro stock en sistema, nuestros ingresos, nuestras salidas, todos nuestros movimientos registrados y los conteos sean mucho más veraces, verídicos. Entonces yo puedo sacar un reporte muy rápido y hacer un conteo muy rápido, ¿no? Porque estoy manteniendo un orden, una correcta ubicación y demás, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. El hecho de igualar, de generar una equidad entre lo que yo tengo en físico con lo que yo tengo como en sistema, ¿sí? Ahora nos vamos a la gestión, ¿sí? ¿Qué es la gestión? La gestión nos ayuda a asegurar que la cantidad que nosotros tenemos dentro del almacén, ¿sí? La cantidad que tenemos dentro del almacén es la cantidad óptima. La cantidad que tenemos dentro es la cantidad óptima. Y esa cantidad óptima hace que nosotros podamos, nuestra empresa pueda funcionar de una manera tranquila, correcta, holgada y sobre todo podamos dar cumplimiento a toda la planificación, a las órdenes de compra, a todo lo que el cliente externo e interno requiere, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la gestión? La gestión nos dice que deben haber cero quiebres de stock y también cero sobre stock. Acá vamos con pregunta para la clase. Todavía no hemos pasado a preguntas, respuestas, en un momento pasamos, pero tenemos una pequeña pregunta acá para la clase. Si yo tengo menos stock del necesario, si yo tengo menos stock del necesario, ¿qué es lo, qué es lo que sucede? Si tengo menos stock, tengo escasez. ¿Qué es lo que pasa? No se cubre la demanda, pierdes ventas, pierdes clientes, ¿correcto? Ese es, esa es esa es la respuesta. Perdemos clientes, ¿sí? Perdemos clientes. ¿Y qué pasa si, sí? ¿Y qué pasa si tengo sobre stock? ¿Qué pasa si tengo más stock del necesario? ¿Qué sucede? Si hay sobrestock, perdemos clientes. No, había algo importante que les dije. Cuando hay sobrestock, ¿qué pierdo? Se podría malograr, podemos perder el producto, sí, pero había una pérdida, eso, para rentabilizar lo que se invirtió. Exacto, José. Podría darse a un precio más bajo para rentabilizar eso que se invirtió. Ah, es una estrategia, ya, pero lo que pierdes es rentabilidad, ¿sí? Lo que pierdes, es rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo un dinero en comprar, ¿se acuerdan? Lo que conversamos, estoy invirtiendo dinero en comprar esas existencias, ¿no es cierto? Y siempre que yo invierto dinero, ¿qué es lo que necesito? En tener una rentabilidad, tener un retorno, ¿no es cierto? Pero si yo invierto dinero y está ahí guardado y guardado, no tengo ese retorno. Entonces, ¿qué me genera? Pérdida de rentabilidad, ¿sí? Pérdida de rentabilidad. Bien, pero se puede ingresar al sistema, también puedes gastar más en almacenamiento, claro, sí, gastamos más en almacenamiento, la liquidación puede ser una estrategia, ¿no? Hacer las promociones y demás, sí. ¿Se puede ingresar al sistema? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo se puede ingresar al sistema? Sí, sí, las existencias, sí, no hay problema, se ingresan, se tienen que ingresar, es más, es necesario que se puedan ingresar. Sí, pero el precio de venta equivalente un poco más que el de producción, si se toma en cuenta el tiempo de exigencias posibles. No entiendo. A ver, José, perdóname, vamos a volver a revisar. El precio de venta equivalente un poco más que el de producción.
Claro, el precio de venta es mayor al de producción. Se toma en cuenta el tiempo de exigencias disponibles. No me está quedando claro, José. A ver. Ah, cuando el tiempo de existencias, posiblemente. A ver. Tiempo de existencias, posiblemente. ¿A qué nos referimos, José? Si tenemos demasiado stock, tomamos en cuenta el tiempo de existencias del producto. Tomamos en cuenta el tiempo del producto. Lo que demoran en fabricar, lo que demoran en producir, pero si está calzando, según lo que demoran en producir, ya no sería un sobrestock, ya sería un stock necesario. Al precio final de un producto, ¿cómo impacta con el precio final cuando tengo sobrestock? Lo que pasa es que si yo tengo sobrestock, esas existencias están guardadas, no las estoy utilizando, ni siquiera las uso en la producción. Eso significa que yo tenga sobrestock, no las utilizo, ¿no? Entonces, por eso es que trae muchísimos problemas, pero uno de los principales problemas es que nosotros dejamos de rentabilizar. Es un dinero que podríamos haberlo utilizado para poder, llevar a cabo otro proyecto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque compramos una cantidad de existencias muy grande. ¿Sí? Perfecto. Bien, y acá viene lo que acabamos de conversar. Sí, lo que acabamos de conversar. Tan sustancial como el propio stock es que cualquier desequilibrio, ¿sí? Me genera un inconveniente. Si yo tengo menos, pierdo oportunidades de venta. Si yo pierdo mucho, pierdo rentabilidad, ¿sí? Y nos resta competitividad, ¿sí? Ahora, acá vamos. El stock es bueno. Muchas veces le tenemos mucho miedo al stock, ¿no? Compramos muy justo, me pidieron 100, ya cómprales 99, que se ajuste, que hay que presionar a producción, sí puede hacerlo, que vea suceda con menos producto, ¿no? Que haga sus cuadres de máquina con una cantidad menor, ¿no? Eso es perjudicial también, es perjudicial. El stock es bueno, el stock es muy bueno. ¿Por qué es bueno el stock? El stock es bueno porque nos evita la escasez, ¿sí? Indirectamente nos motiva y nos ayuda a generar más ventas, ¿sí? Ahora, también es bueno el stock porque cuando nosotros generamos un stock, compramos más unidades que las que deberíamos producir. Y si vamos a comprar más unidades que las que debemos producir, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a tener un precio mucho más competitivo, un precio mejor. ¿Por qué? Porque estamos aplicando economías de escala, ¿correcto? Las unidades, a mayor unidad, a mayores unidades de compra, voy a tener un mejor precio. ¿Se dan cuenta? Listo. Nos permite tener disponibilidad de nuestros productos de cara a la demanda del cliente, ¿sí? De cara a la demanda del cliente. Vamos a revisar algunos tipos de inventarios, ¿sí? Vamos a revisar algunos tipos de inventarios. Sin embargo, sin embargo, eh, no vamos a entrar a profundidad con los tipos de inventario, no vamos a conversar a profundidad porque a profundidad los vamos a revisar en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Pero para efecto de nuestra clase y que estemos claros con los conceptos para poder revisarlos, lo que vamos a hacer ahora es conversar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es conversar respecto a algunos tipos de inventario. ¿Qué tipos de inventarios tenemos? Tenemos, por ejemplo, el inventario anual,
¿sí? ¿Qué es el inventario anual? Es ese inventario que se hace solo una vez al año, que puede hacerse al inicio o que puede hacerse al final, ¿sí? Usualmente se hace al final. Siempre tiene que hacerse inventario. Miren, yo he conocido empresas pequeñas, sí, ¿no? Y que no hacían inventario, en verdad, arrancaban sus operaciones sin hacer un inventario, ¿sí? Arrancaban sus operaciones sin hacer ningún inventario. Entonces, el inventario es importantísimo, te da un panorama de cuánto es que tienes en tus existencias, cuánto tienes en tu almacén. Te dice, ¿no? También qué es lo que te dice el inventario. El inventario te dice, oye, tú tienes una cantidad de existencias con la que estás iniciando este año. Oye, cuando cierras este año tienes tal cantidad. ¿Por qué? Porque tuviste tales movimientos. Está empatado con tus ventas, está empatado con tus compras. Te da información muy importante para que tú puedas analizar el comportamiento de tu negocio, ¿sí? El comportamiento de tu negocio a lo largo de un año. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de inventario hay? El inventario periódico. Este inventario periódico es uno de los más utilizados. Y el inventario periódico es interesante, ¿por qué? Porque se trabaja según un cronograma que se hace de manera anual, que debería hacerse de manera anual. Recomiendo que sea de manera anual para manejar un orden y también porque cuando hacemos inventario debemos estar con la planta, con el área detenida, ¿sí? Porque si nosotros estamos haciendo inventario y entra el área de producción, entra el área de tal, el área de tal, entra a poder retirar más existencias de las necesarias, ¿sí? A retirar más existencias, no de las necesarias, existencias que necesita, nos genera movimiento en el almacén y nosotros podemos tener ciertos descuadres. Oye, pero la planta no puede parar, Sofía, o sea, tampoco puedo decirles que no entren. No, pues lo que puedes hacer es pasar un cronograma de manera anual e indicar a producción, tales días vamos a tener la planta detenida, ¿sí? Entonces, la dispensación de tus órdenes tendrán que ser un día antes, ¿sí? O la dispensación de tus órdenes, no, es que no pueden ser un día antes por la naturaleza del producto. Ok, entonces tendremos que planificar nuestro inventario de manera nocturna o cuando no tengamos una exigencia del área de producción. Pero sí es recomendable que los inventarios se realicen con las plantas detenidas, ¿sí? Para que no tengamos esa confusión de entra y sale, ¿sí? Ese es nuestro inventario periódico, se hace el conteo de todas las existencias. Esta es una característica importante. El conteo de todas las existencias en un determinado tiempo que está siendo programado, ¿sí? En una sola fecha se hacen todas las existencias, ¿sí? Bien, y hago hincapié en eso porque ahora vamos a conversar respecto al inventario cíclico. Y el inventario cíclico hace el conteo de todas las existencias también, ¿sí? Pero no lo hace en una sola fecha, lo hace por periodos programados, ¿sí? ¿Cómo así? Podrá separar los productos, por ejemplo, los que tengan categoría A, ¿sí? Que son productos que tienen un movimiento constante, que son productos que son más costosos, ¿sí? Productos que tienen un mayor precio, que tienen bastante movimiento, ¿no? Esos son los productos A. Luego tendremos los productos B, los productos que tienen un mediano movimiento, que tienen un valor mediano, ¿sí? Y luego tendremos los productos C, los productos que no tienen movimiento, los productos que no son muy costosos, ¿sí? Que existen muchas unidades y, por ejemplo, en los A las unidades son pocas, son contadas, ¿sí? Las unidades son contadas, ¿sí? Entonces, ese es mi inventario cíclico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo programo? Porque también hago una programación de ese inventario, ¿sí? También hago una programación. La programación de este inventario viene a ser todos los productos que son A, los haré de manera mensual. Todos los meses hago nuestros productos A. Los productos que son B, los haré cada 3 meses. Y los productos que son C, los haré
cada 6 meses, 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Igual armo un cronograma, igual hago el conteo de todas las existencias, pero la diferencia entre el inventario periódico y el inventario cíclico es que el periódico hace el conteo en una sola fecha y el cíclico lo hace dividido en diferentes fechas, también de todas las existencias. ¿Estamos? Igual vamos a profundizar un poquito de este tema en nuestra siguiente sesión. Luego tenemos el inventario permanente. El inventario permanente, ¿qué es? Es el que yo hago el conteo constantemente, ¿sí? Entonces, también es conocido como inventario perpetuo. Si yo quiero hacer un conteo constante, ¿qué característica tiene este inventario permanente? ¿Qué debería yo tener, según lo que hemos conversado ahorita en clase? Sí, voy a contar constantemente mis existencias, ¿sí? ¿Qué inventario debo tener? No, perdón, ¿qué característica debe tener este tipo de inventario? ¿Qué herramienta debo tener yo para poder hacerlo de manera constante? Como lo hago constantemente, se debería tener un control periódico. Sí, un control periódico. Y para tener ese control periódico y sea rápido, ¿qué debería tener? ¿Qué debería aplicar yo? Un Cardex diario, ¿sí? Y para poder hacer un Cardex diario que no me sea muy tedioso, lo que debo tener es un sistema, ¿correcto? Aplicar nuestra logística 4.0. Si nosotros aplicamos ello, vamos a tener la posibilidad de hacer inventarios permanentes y perpetuos. Pero si no tenemos una tecnología que nos ayude, pues imagínense, vamos a pasarnos una gran cantidad del tiempo contando y contando y recontando y registrando y demás, ¿sí? Nuestros inventarios. Entonces, podría ser un perpetuo, un permanente, muy difícil que lo haga así, ¿sí? A ver, aprovechando que, perdónenme, quiero ver qué sigue. Ya, bien, acá vamos a hacer nuestra primera ronda de preguntas y respuestas porque he visto que teníamos alguna pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta para crear un código? Para crear un código. En verdad los códigos son bien propios de cada empresa, de cada empresa. ¿Qué podrías tener en cuenta? Por ejemplo, podrías tener en cuenta si es una materia prima. Si es una materia prima, le pones MP, digamos, ¿no? MP 001, MP 002. Si es material de empaque, le puedes poner ME 001. Posiblemente solo manejas números. Ok, las materias primas tendrán la codificación 10 y los materiales de empaque tendrán la codificación 12. Entonces, mi materia prima será 10.001 y mi material de empaque será 12.001, 12.002, 12.03. ¿Sí? Depende de cómo lo estipula en verdad cada empresa y el sistema también que manejes, ¿no? Sí, ahí te pueden dar ciertas recomendaciones que sean amigables con ese sistema. Sin embargo, usualmente los SKU podemos manejarlos de esa manera. No sé si es, si es, si ayudé con la respuesta, espero que sí. Vamos a- Bien, estamos ahora en ronda de preguntas y respuestas. Si tenemos alguna pregunta, es importante poder colocarla en este tiempo. También si tuviéramos alguna experiencia que nos puedan compartir, sería muy bueno, muy bueno. Estamos listos para escuchar las experiencias, no escucharlas en femenino. Sé que hay compañeros también, escuchar las experiencias. Sandra, Sandra, levantaste la manito. Te Sí, escuchamos. buenas buenas noches, señorita.
Quería comentar un poquito mi área de trabajo. He pasado al área del almacén, de un área me han pasado al área del almacén, me han dado esa responsabilidad y me han pedido ver la manera ¿cómo se llama?, de codificar y todo esto, el tema de los productos. Yo trabajo en un área de productiva de fibra de vidrio. Hacemos todas las autopartes en fibra de vidrio para buses y asientos. Es una microempresa. Entonces, leyendo un poco, estaba con esa duda del SKU. Yo tengo que crear un código SKU, es diferente que crear un código directamente por producto. En mi caso, manejamos lo que es materias primas, por lo que fabricamos las mismas piezas de fibra de vidrio que usamos, fibra, resina, mono, peróxido, cobalto. Todo eso implica para la fabricación de una pieza de fibra de vidrio. Aparte de eso, nosotros usamos los suministros, ¿no?, que es el thinner, las lijas, el tema de las brocas. Yo no sé si ponerlo como suministro o es un consumible, porque se supone que me compro brocas, eso lo voy a tener en el almacén, lo voy a poner en mi inventario, al momento de retirarlo, eso ya no va a retornar. Como los dados, por ejemplo, tengo esa duda yo también con los dados. Tengo el RASH manual, que son las herramientas, tengo sus dados, que vienen a ser los accesorios de estos RASH. Y si yo salgo, por ejemplo, entrego a un colaborador esta herramienta, le doy la salida de este accesorio, vuelta tiene su retorno, ¿no? Entonces, tengo mucha duda en ese tema, porque en mi tema en el área donde yo estoy, el almacén, es mucho movimiento de herramientas, materia prima, suministros, consumibles, entradas y salidas constantemente. Y mis órdenes de compra, pues por temas mismos que son temas que importamos, que es la fibra, la resina, que vienen de China, vienen de Colombia, y por el tema de costos, hoy en día el tema de costos, y como usted bien indicó, el tema de los fletes también nos afectó mucho. No, tampoco tenemos el capital suficiente como para comprar una producción de medio año. Entonces lo tratamos de comprar casi mensual. Ok, perfecto. Y me ocupa, y este material, yo no tengo los almacenes muy grandes, entonces a mí me ocupa mucho el tema de los cilindros, la fibra. Lo tengo en un área he tenido que pedir que me fabriquen un área de esa materia prima, que es inflamable incluso, separado de los otros almacenes, por ejemplo, de telas, de espumas que tengo para la fabricación de asientos. Claro, claro, si no sería muy peligroso. Sí, entonces y me dicen, Sandra, ve la posibilidad de armar el almacén, ¿no? Me han dado esa responsabilidad porque no tenemos un profesional en esta área. Solamente, más que todo, por confiabilidad, el dueño me ha dado a cargo esta área. Por eso es que me estoy empapando con ustedes, capacitándome un poco más, para ver de qué manera puedo aportar y ayudar. Y para mí es un área totalmente diferente. Para mí arranca desde la codificación de un producto para poderlo yo poner un inventario y hacerle el seguimiento, ¿no? Sobre todo de las herramientas, de los accesorios. Claro, Y ese es tu punto. es otro tema que tengo, porque, por ejemplo, las órdenes de compra a un determinado, yo también negocio las compras, ¿no? Y que es mi área, negocio el precio de los cilindros, por tanto, que tanta cantidad, hago la compra, hago la orden de compra, se abona, pero nosotros lo tenemos en tránsito muchas veces por el tema del almacén, o simplemente para congelar el precio. En algunos proveedores me permiten, ok, yo te mando la orden de compra, sepárame tantos cilindros, pero a este precio tú me respetas, que yo te estoy abonando más o menos para tales fechas. Y me congelo, bueno, ahí tengo, en algunos proveedores puedo hacer esto. Me congelan el precio y yo voy pidiendo, de lo que yo te he pedido, me vas a enviar tanto. Y esa orden de compra yo la tengo abierta. Y muchas veces, algunas veces no la puedo culminar el cierre de la orden de compra, porque o se compró un cilindro de menos o se compró un cilindro de más. Bueno, un cilindro de más hago otra orden de compra, pero cuando se compró de menos, entonces tenemos que cerrar la orden de compra. Entonces esas cositas, esos detallitos, quisiera ver en la posibilidad de su capacitación, de qué manera yo pueda informarme un poquito más de ver qué cosas no poder apoyar ¿no? Y apoyarme de usted, que lo veo muy, muy explícita, muy didáctica de lo que estoy escuchándola.
Muchísimas gracias. Primero felicitarte, Sandra, por la nueva responsabilidad que tienes. Es una tarea muy, muy ardua la que te espera, pero va a ser muy enriquecedor para ti. Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro inventario y como bien has dicho, hacer nuestra codificación. Cada orden de producción debe estar enlazada, amarrada a ciertos componentes para que puedan también en producción tener un control de qué es lo que se está utilizando, ¿no? Y que tú así tal cual un sistema, probablemente no se tiene un sistema aún, lo podrías colocar en un Excel, ¿sí? Y según cada requerimiento que haga tu cliente interno, según cada orden de producción, tú sepas cuánto estás entregando, cuánto está ingresando esa orden de producción. Eh, Entiendo que deben haber formatos, una hoja de ruta o algo así para el área de producción, ¿correcto? En el que ponen lo que se está gastando, consumiendo. ¿Hay eso? ¿Existe eso? Mira, nosotros acá, te voy a decir nombres, claro, yo soy acá de Trujillo. Nosotros trabajamos con dos empresas acá en Trujillo, que es Metalbus y Bruce. Somos los proveedores directos de ellos, los principales, por no decirte casi los únicos. Entonces nosotros recibimos las zonas de producción que se programan generalmente casi para todo el año. Ya tenemos la programación para este año. Y Perdóname que te mensualmente interrumpa. hay una programación que lo Sandrita, coordina perdóname un segundo. Ustedes sí, reciben la orden de producción, reciben la la orden orden de de compra, compra. la La orden orden de de compra, la orden de correcto. compra, disculpa, Ya. sí, la orden de compra. Pero no tenemos la formalidad de que, por ejemplo, mi supervisor de producción me diga, esta es la que voy a producir. Acá es un poco más informal. Acá el dueño nos reúne y nos dice, señora Sandra, por ejemplo, mire, esta es mi producción de este mes. Por ejemplo, 10 carros van a salir, de los cuales yo necesito, me dice, hoy día vamos a esta semana, vamos a sacar dos. Pero él también se limita, porque necesitamos el tema de los abonos, que nuestro cliente nos abone para nosotros poder seguir con la producción del mes. Entonces, esa parte es la que nos limita un poquito. Entonces, yo más o menos ya me dije en base a, por ejemplo, a 20 carros voy a sacar este mes, entonces yo me programo y digo, más o menos necesito tanto de materia prima para fibra de vidrio, tanto, nosotros también hacemos la calefacción y los sistemas de froster y todas esas cosas, tanto necesito de pernería para armar esas cajas de calefacción, tanto necesito de fierro para poder hacer esas cajas y por el otro lado tengo, bueno, quiero saber de cuántos pasajeros es ese carro, si es un carro de 50 pasajeros, en su carro de 30 pasajeros, para según eso yo ver cuánto de fierro tengo que comprar. Entonces, esa orden yo lo coordino, ese modo de trabajo interno lo coordino directamente con los dos supervisores que hay en la empresa, que es uno netamente de asientos y otro netamente de fibra de vidrio. Ok. No hay una hoja formal que nos indique esto. Solamente me envía a mí bueno, por confianza me envía el dueño, me dice, Sandra, toma, esta es mi orden de producción. Lógicamente que nosotros sabemos lo que va a venir en todo el mes, pero como empresa nosotros no podemos fabricar si es que no tenemos la orden hecha, la orden de compra hecha donde indica el detalle de lo que está pidiendo el cliente. Un carro que quiere que se recline o que sea un asiento fijo, o que el bus sea un modelo de bus que no sea un urbano 1730, sino que sea un modelo 1916, ¿no? Esas cositas. Mientras no haya la orden de compra que nos envíe el cliente, si bien es cierto, nosotros ya más o menos ya vamos comprando el material, no podemos fabricar y decir, ya, esto es. Claro, también. Ya, perfecto. Sandrita, vamos a empezar con dos cosas. Uno, que manejemos un orden de producción, porque si tu cliente interno, que viene a hacer producción, quien hace las órdenes para atender al cliente final, está desordenado, nos impacta muchísimo directamente, ¿sí? El primer paso es, como bien lo has estado mencionando, codificar nuestras existencias, codificarlas. Si ya sabemos que son materias primas, probablemente le puedas poner MP y ponerles una numeración. Esa es la forma más sencilla de poder codificar. Entonces ya sé que son materias primas. Me mencionabas que utilizas herramientas también, ¿no? Puedes ponerle HE, por ejemplo, y la numeración. Entonces tú ya sabes cuánto tienes de cada uno y cuál es, pones el código y la descripción. Y no puedes variar la descripción. Si vas a poner, por ejemplo, en uno, no sé cómo es materia prima, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Si, digamos, manejo cajas
cajas por 120 ml. Si yo voy a codificar, no puedo poner cajas ml por 120. 120 ml cajas. No, todo tengo que uniformizarlo. Tiene que estar muy uniforme. Cajas por 120 L, cajas por 60 ml, cajas por 10 ml, todo muy uniforme, ¿sí? Y que la numeración sea correlativa. Ahora, no sé cómo son los productos. Sin embargo, si tienes, por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, digamos, tienes parabrisas, ¿no? Tienes 10 tipos de parabrisas y estás arrancando tu codificación, ¿sí? Para que mantengas un orden, haces el parabrisa 1, 0001, pero de los demás no tienes existencias, no tienes nada de las otras medidas de parabrisas, por ejemplo, no sigas el 002 con otro tipo, ¿sí? Así sea materia prima. Mi siguiente materia prima son ruedas. Te estoy poniendo ejemplos locos porque no conozco el negocio. ¿Sí? Son ruedas. Entonces, a la rueda no le voy a poner 002. Como yo sé que existen otras medidas de parabrisas, voy a poner 0001 al parabrisas de una medida y le voy a dejar el espacio de por lo menos unos 20 por si hubieran otras medidas. Y luego pondré el 00021 para las ruedas. ¿Para qué? Para que si tú vas comprando nuevas existencias y estas van ingresando a tu sistema, tú puedas mantener ese orden de que todos los parabrisas estén juntos, de que todas las ruedas estén juntas, de que todos los insumos que vayas a utilizar que sean muy similares estén juntos. ¿Me dejo entender? Que sea así la creación de tus códigos. Es lo primero que tenemos que hacer, codificar. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer un inventario inmediato. Codificamos, hacemos el inventario. Y acá hay algo que va enlazado con lo que acaba de mencionar nuestro compañero Luis Ángel, ¿sí? Que todos tenemos acá la oportunidad de poder aportar y recomendar a Sandra, ¿sí? Tenemos todos la oportunidad de poder hacerlo. Y hay algo que menciona Luis Ángel que es muy interesante, que puede haber acá también un problema de flujo, ¿no? Que probablemente no se tiene el flujo para poder comprar. ¿Por qué? Porque no se tiene una visión a más allá. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es lo mínimo que debo tener en almacén, en existencias, no vamos a poder proyectarnos, sino vamos a reaccionar en cuanto entre la orden de compra, ¿sí? Porque estamos claros que el modelo de negocio de Sandra es made to order, ¿no? O sea, me colocan la orden y recién yo empiezo a producir. Pero existen algunas cosas que según la naturaleza del propio negocio tú conoces que debas tener siempre en inventario, ¿sí? Entonces, Correcto, sí, es cierto. ajá, lo primero, codificar. Para la codificación, esos son los consejos que rápidamente puedo darte. Luego, hacer un inventario ya y armar tu cronograma que le pases a todas las áreas. Desde ahora, los inventarios se van a hacer cada 3 meses. Punto. Por lo menos ya incluso ya estás dando la imagen de que hay un orden, de que va a haber un orden, de que va a haber un control. No sé qué tantas existencias son, yo te estoy lanzando un plazo, pero es importante que le puedas colocar un plazo y luego pedirle a tu área de producción que todo lo que siga, todo lo que pida, tiene que estar con una orden de requerimiento, con una orden de dispensación, para que tú tengas un registro de qué le estás entregando y que ellos tengan cada orden de producción que hacen una hoja que se llame orden de producción en la que descargarán todos los materiales que están utilizando. Entonces eso te Sí, permite también a ti cotejar tus salidas, ¿sí? sí, justamente cuando ya se sabe el modelo del carro que va a salir, entonces yo le pido al supervisor de fibra de vidrio, ¿qué carros son los que usted va a trabajar? 4 o 5 carros. Perfecto, me da los modelos, perfecto. Hágame, uno, que necesite su requerimiento de todo lo que usted va a necesitar para esos materiales. Y dos, la única persona que está autorizado a sacar material del almacén es usted, salvo que envíe a un colaborador con un vale de salida, que ya le he dado yo el formato, para que yo pueda despacharlo. Es la Correcto. única manera que yo puedo hacer ahorita, de esa manera lo estoy manejando el control interno, porque antes de que yo esté en el almacén, venían todo el mundo a sacar, todos los colaboradores a sacar una lija, una cinta y esto por acá. Y no Claro, sabía con ciencia cierta si es que realmente lo estaban abusando o se estaba desperdiciando o cualquier otra cosa podía estar pasando con los exacto, materiales. exacto. Está bien lo que estás haciendo. Recuerda también que los formatos que apliques, por ejemplo, para solicitud o todo formato que apliques, colócale también un código.
colócale un código. Eso va incluso a impactar en las otras áreas a querer hacer sus formatos, que los codifiquen y más adelante puedan incluso tener una gestión por procesos, ¿no? Un sistema de gestión y demás, ¿sí? Bien, Sandrita. Perfecto. Perfecto. Muchas Si gracias, tiene, Angélica. Muy amable. con todo gusto, si alguien tiene alguna opinión que pueda ayudar al caso que nos ha mencionado nuestra compañera, podemos colocarlo en el chat, ¿sí? Luis Ángel nos dice, los Cardex ya son muy antiguos. No, los Cardex se siguen usando, pero es ahora ya utilizado en los sistemas, ¿no? La idea es mantener un sistema, pero probablemente estamos recién iniciando y todavía no es el momento de tener un ERP, ¿no? Entonces podemos seguir utilizando en una base digital, en un Excel, y no hay ningún problema. La idea es poder controlarlo, ¿sí? Bien, continuamos entonces con nuestra sesión, ¿sí? Vamos a revisar ahora cuáles son las clasificaciones de nuestros stocks, ¿sí? ¿Qué tipos de stocks tenemos? Tenemos el stock no perecedero. El no perecedero es ese que yo puedo guardar durante mucho tiempo, no pasa nada, las características de este producto no se ven alteradas, ¿sí? Las características no se ven alteradas y puedo incluso dispensarlo no en el orden que llegaron porque no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Si tengo un sobrestock, me preocupa porque afecta mi rentabilidad, pero no es algo que de alguna manera ya lo perdí si tengo un sobrestock. Lo que, a diferencia del stock perecedero. El stock perecedero es ese tipo de stock que pasa cierto periodo de tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pierde las características para lo que fue creado. Es decir, debemos desechar el stock en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo tiene un periodo para que nosotros podamos utilizarlo. Tenemos que ser muy, muy estrictos, muy rigurosos con nuestro control del stock, ¿sí? Luego tenemos el stock con fecha de caducidad. Este tipo de stocks son los que tienen de manera explícita cuál es la fecha máxima de uso, cuál es la fecha máxima de consumo, ¿sí? Es ese tipo de stocks. A veces decimos, no, oye, pero dice tal fecha, pero huele bien, puedo seguirlo usando. Ya es responsabilidad de cada quien, porque en verdad no debe seguirse utilizando. Si dice una fecha, esa fecha es la que se tiene que respetar. Luego tenemos stock de ciclo o el stock activo, ¿sí? Stock de ciclo o stock activo. El stock de ciclo o activo es la cantidad de existencias que necesitamos tener en una compañía para poder funcionar de una manera adecuada, ¿sí? Para poder funcionar de una manera adecuada, ¿sí? Luego tenemos el stock mínimo, que es lo mínimo que debemos tener para nosotros poder operar. ¿Qué es el stock máximo? Es el máximo de unidades que debemos tener, porque si tengo una unidad adicional respecto a estas unidades consideradas como máximo, ¿qué es lo que sucede? Tengo sobrestock, ¿sí? Tengo sobrestock. El stock de seguridad. ¿Qué es el stock de seguridad? Son esas unidades importantes son esas unidades que nosotros debemos tener de manera adicional a nuestro stock. Se pueden calcular por un lote más de nuestra fabricación usual, que nos ayudan para dos cosas. Uno, si tenemos imprevistos del cliente. El cliente hace compras que no habíamos considerado, ¿sí? Compras que no habíamos considerado. O, o tenemos un problema en producción, se malogró nuestra producción y tenemos que volver a hacerlo. Y con tal que no impactemos a nuestro cliente, nosotros asumimos esa responsabilidad y esos costos con nuestro stock de seguridad. ¿Sí? El stock en tránsito o stock en curso es ese que está pendiente por llegar, que tengo la orden de compra puesta, ¿sí? Tengo la orden de compra puesta, es lo que mencionaba nuestra compañera Sandrita, ¿no? Ella maneja muchas órdenes que son despachos previa coordinación, genera una orden grande y luego lo va solicitando de acuerdo a ciertos tiempos. Esas se llaman órdenes despachos previa coordinación,
¿sí? Este tipo de órdenes deben ser consideradas en nuestro stock, sí, también. ¿Por qué? Porque no está todavía en la empresa, pero ya tenemos que si las pedimos, llegan mañana, ¿sí? Y ese stock se denomina stock en tránsito. Luego tenemos el stock estacional o el stock de temporada. Este stock estacional o de temporada es el que se genera en ciertos periodos del año, ¿sí? ¿En qué periodos del año se genera? Por ejemplo, Navidad es un gran ejemplo del stock estacional, ¿sí? Navidad viene a ser un gran ejemplo del stock estacional. ¿Qué otro tipo de stocks pueden ser? Verano, las campañas de verano, la campaña escolar que ya inicia ahora en febrero, ¿no? Y los pequeños, los chicos ya están de vuelta al colegio en marzo, ¿no es cierto? Luego tenemos el stock de recuperación. ¿Qué es el stock de recuperación? Es ese stock que nosotros podemos darle una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Que lo puedo usar nuevamente, lo puedo utilizar, ¿sí? Ese es mi stock de recuperación. El stock muerto o stock inactivo es al revés del stock, es lo que no pasa con el stock de recuperación. Este no le puedo dar una segunda oportunidad de vida. Este stock ya no puede ser utilizado. Así me dé mucha pena y demás, no lo podemos utilizar. ¿Y qué es lo que procede? Procede el desecho de este stock. ¿Sí? Procede el desecho del stock. Luego tenemos el stock especulativo. ¿Qué es el stock especulativo? El stock especulativo es ese que nuestro cliente interno nos dice, no te preocupes, ya casi está la orden de compra puesta, sí o sí lo voy a hacer. Y también lo alineamos al caso que nos ha mencionado Sandrita, ¿no? Nosotros, no, ella nos decía muy bien, nosotros no producimos si no está la orden de compra colocada del cliente, si no, no podemos producir. Por supuesto, porque si Sandrita le dijeran, oye, sí, me va a entrar la orden de compra mañana, ah, ya está bien, te compro, compra y luego, uy, no, ¿qué sería? Tendría hoy un gran sobrestock probablemente, llamado stock especulativo cuando han sido ventas que se pensaron llevar a cabo y al final no se dieron. ¿Me dejo entender? Luego tenemos tipos de stock según su operatividad. ¿Y qué tenemos según su operatividad? Tenemos el stock óptimo, ¿sí? El stock óptimo. El stock óptimo, ¿qué es el stock óptimo? El stock óptimo es es lo necesario para nosotros poder operar tranquilamente, ¿sí? Sin que tengamos ese sobrestock y sin que perdamos al cliente. Oye, se parece mucho al stock activo. Sí, lo que pasa es que el activo era por su funcionalidad y este es por su operatividad, ¿sí? El stock cero es cuando no tenemos stock. Este es muy idealizado de alguna manera por todos, ¿no? No queremos tener stock, voy a aplicar stock cero, voy a aplicar la metodología just in time. Y luego nos hacen un pedido y resulta que pararon toda la producción durante una semana porque no estamos preparados. ¿Por qué? Porque aplicar la metodología just in time no solo es la voy a aplicar y qué bien suena, es estar preparados con todos los proveedores listos para que no tenga una parada de planta, para que no tengamos el corte de nuestra producción y que luego perdamos pues ventas, ¿sí? Siguiente es el stock físico. ¿Qué es el stock físico? ¿Qué es el stock físico? El stock físico es lo que tengo físicamente dentro del almacén, ¿sí? Luego tenemos el stock neto. El stock neto es el stock que se consigue restando la cantidad de stock o inventario del almacén, ¿sí? La cantidad de stock que están demandando y que todavía no está siendo satisfecha. Y luego tenemos el stock disponible, ¿sí? El stock disponible es aquel que yo realmente tengo disponible para atender a mi cliente. ¿Qué stock es ese? ¿Qué ejemplo de ese stock podemos tener? ¿Sí? ¿Qué ejemplo de ese stock podemos tener? Podemos tener por ejemplo, yo tengo un stock y resulta que de las 100 unidades que me solicitaron, de las 100 unidades que tengo disponible, un área de producción me ha solicitado, ¿sí? Me ha pedido que yo pueda
atender 50, pero todavía no las ha recogido, ¿sí? Todavía no se ha acercado a recogerlas, entonces sigue en el sistema. Pero en el sistema le he colocado, en el sistema lo he marcado. Entonces viene otra área y me dice, oye, necesito que me entregue ciertas unidades. Yo le digo, no, no puedo porque ya me pidió, pero en tu sistema dice, pero en mi sistema dice comprometido, ¿sí? De las 100 unidades me pidieron 50, yo no tengo 100 porque tengo comprometidas 50. ¿Y disponibles tengo cuántas? Disponibles tengo 50, ¿sí? Tengo 100 en mi almacén, comprometidas 50, disponibles 50. ¿Estamos? Bien, esta es información importante. Hemos conversado en la sesión anterior respecto a demanda. ¿Sí? Es importante que conozcamos qué es la demanda dependiente y la demanda independiente. La demanda dependiente es todo aquello que depende de nuestro programa de producción. Y la demanda independiente ayuda al proceso, ayuda de manera indirecta al proceso productivo. Ahora vamos a conversar respecto a los costes de la gestión de inventario. ¿Sí? Tenemos el coste de reposición. ¿A qué se refiere este? A todo el esfuerzo que hacemos cuando generamos una orden, por ejemplo, cuando generamos una orden de compra. Tenemos que llamar por teléfono, mandar un correo, cotizar, imprimir la orden, firmarla o llevarla a firmar, luego enviarla al proveedor. Existe ahí una cantidad muy grande de poder, de inversión de tiempo de la persona que está generando la orden de compra, ¿sí? Y de algunos recursos que se gastan, como impresiones, etcétera, ¿sí? Energía, internet, no sé, ese tipo de cosas. ¿Sí? Esos son nuestros costes de órdenes de reposición. Costes de mantener el producto almacenado. Es el coste, también denominado coste de mantenimiento del almacén. Luego tenemos el coste derivado de la infraestructura, ¿sí? Este tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de energía, ¿sí? Tiene que ver con los salarios, con el alquiler de los almacenes. Si yo tengo, por ejemplo, almacenada una unidad o tengo almacenada 1000 unidades, eso es indistinto para mi coste por infraestructura, porque al final el coste va a ser uno solo. ¿Me dejo entender? El coste es uno solo. Luego tenemos el coste derivado de mantener un producto. A diferencia del anterior, este sí considera por tipo, ¿sí? Por tipo de producto. ¿Por qué? Por producto. ¿Por qué? Porque probablemente tengo 1000 unidades, pero solo tengo que refrigerar 60. Entonces, si solo refrigero 60, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Si solo refrigero 60. Entonces gasto para 60 unidades un tema de refrigeración. ¿Se dan cuenta? Ahí sí tengo la posibilidad de poder, de alguna manera, distinguir un poco mejor el costo. Y este es uno de los costos más, de alguna manera, más difícil de calcular, el coste de ruptura, porque dejamos de atender un cliente, ¿sí? Sabemos que al dejar de atender al cliente, lo que va a suceder es que probablemente no nos vuelva a comprar, ¿no? ¿Y qué tanto me cuesta? ¿Qué tanto pierdo yo si ese cliente no me vuelve a comprar? Bien, y ahora rápidamente vamos a conversar sobre la gestión de almacenes, ¿sí? La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata el registro, el inventario, el resguardo, el movimiento de todos los productos que nosotros vamos a considerar como existencias a resguardar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros podamos atender a nuestro cliente, tanto interno como externo, de manera continua, oportuna e ininterrumpida, ¿no? Es decir, rítmicamente los vamos atendiendo. Nunca les paramos la producción, nunca les paramos la atención, ¿sí? Nunca paramos. Eso es muy importante. Esta gráfica nos ayuda a tener claro cómo es mi gestión de almacén, ¿sí? Esta gráfica. Primero hago la recepción, luego hago el registro o almacenamiento, luego el control de inventarios. El día de hoy estamos conversando de esto, vamos a conversar de estos dos, ¿sí? El control de inventarios también es muy importante y lo vamos a conversar en esta y la siguiente sesión.
Y tenemos la preparación de pedidos también. Y la distribución que la veremos completa en la sesión número 5. ¿Sí? ¿Qué son entonces los almacenes? Los almacenes son esos lugares debidamente estructurados para poder, ¿sí? Debidamente estructurados para poder resguardar las existencias que nosotros tenemos. Esos son nuestros almacenes, ¿sí? ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos, por la naturaleza del producto, tenemos almacenes según la naturaleza del producto, que pueden ser, por ejemplo, lo que nos mencionaba nuestra compañera Sandra, ¿sí? Productos inflamables. Ella los tiene separados, porque si los junta y uno cae una chispa, le provocaría un incendio tremendo. Entonces los separa. Ese es un tipo de almacén por la naturaleza del producto, ¿sí? Productos inflamables, productos controlados podemos tener, ¿sí? Luego tenemos, dependiendo del flujo de materiales, y acá prestemos mucha atención, por favor. Cuando hablamos de productos según el flujo de materiales, nos referimos a todos los tipos de almacenes que puede entrar desde que nosotros adquirimos un producto. Por ejemplo, vamos a comprar un producto. Sí, por ejemplo, vamos a comprar un producto, este llega a la recepción, pero resulta que necesita una revisión minuciosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es, lo que nosotros hacemos es ah, ingresarlo a un almacén de cuarentena, donde el producto será debidamente evaluado, ¿sí? Entra a un almacén de cuarentena, ¿sí? A un almacén de cuarentena. Después del almacén de cuarentena, cuando el producto ya ha sido evaluado, está revisado y demás, ¿sí? Y demás, él pasa a un almacén de producto aprobado, ¿sí? Un almacén de producto aprobado. Cuando el almacén ya está aprobado, entonces producción se lo solicita y pasa a un almacén de producción, ¿sí? Pasa a un almacén de producción. Cuando esté en producción, probablemente va a parar su producción en cierta etapa y va a generar productos en proceso, que ya los hemos conversado, ¿no? Entonces también pasa a un almacén de producto en proceso, ¿sí? Un almacén de producto en proceso. Luego tenemos que ya salió del almacén de producto en proceso y va a continuar su producción. Termina la producción y pasa a un almacén de producto terminado, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de almacén cuando estamos en la cadena logística comercial. No pasa por ninguno de estos procesos y ya es mercancía adquirida, comprada de acuerdo a mercancía comprada de acuerdo a la que les digo, a la solicitud de, tal cual, ¿no? Compro para venderlo nuevamente, ¿sí? Entonces pasa a un almacén de mercancías, perdóname, pasa a un almacén de mercancía, ¿sí? Bien, entonces vamos a revisar ahora el proceso de recepción de la mercadería, ¿sí? El proceso de recepción tiene que ver con la acción de recibir el producto, ¿no es cierto? Pero acá no solamente es el hecho de yo recibo el producto y ya está, todos felices, ya lo recibí, listo, ¿no? No. Al nosotros recibir el producto tenemos que clasificarlos, controlarlos y colocarlos dentro del almacén. No solo lo recibo, estoy tranquila y considero una recepción cuando el producto ha sido colocado donde corresponde. ¿Estamos? Y tiene algunos pasos que los vamos a revisar a continuación. Primero tiene la planificación de la información. ¿A qué se refiere? A que el área de compras o el área de aprovisionamiento tiene que estar, el área de compras o aprovisionamiento tiene que estar debidamente, ¿sí? Debidamente comunicado, ¿sí? Con el área tiene que estar debidamente comunicada con el área de almacén para informar a qué hora está llegando el producto, cuándo está llegando el producto, ¿sí? ¿Cuándo está llegando el producto? Si sabemos cuándo llegue el producto, nosotros vamos a tener
muy claro, ¿sí? Nosotros vamos a tener muy claro qué espacio le vamos a asignar, dónde le vamos a asignar, todo, absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Siguiente, siguiente. Si nosotros, si nosotros tenemos eh, coordinado la llegada del producto y demás, pasamos al siguiente punto importante. Descarga y gestión de muelles de carga. Primero es que me den la información. Segundo, acá ya tengo el espacio asignado, pero también es importante que tenga los equipos necesarios. Si voy a los equipos necesarios, si voy a programar, si voy a necesitar algún equipo importante para poder pues descargar la mercadería que está llegando, por ejemplo, ¿sí? Si voy a necesitar algún equipo para descargar la mercancía que está llegando, ¿sí? Otro punto importante, ¿cuál viene a ser? Otro punto importante viene a ser si voy a tener al personal adecuado para poder descargar el producto que está llegando, ¿sí? Si voy a tener el material adecuado para poder descargar el producto que está llegando, ¿sí? Acá tenemos algunos documentos que justifican, ¿sí? Que justifican la recepción del producto. Primero, que es tener una orden de compra, ¿sí? El tener una orden de compra me ayuda a poder justificar la recepción de mi producto, ¿sí? El tener una orden de compra. Luego, es importante que nosotros consideremos, ¿sí? Consideremos que debe llegar con una guía de remisión, ¿sí? Debe llegar con una guía de remisión, debe llegar también con la factura posiblemente. En algunos casos ya no se pide factura, ¿no es cierto? Ya no se pide factura, ¿por qué? Porque, porque a veces se envía esta de manera digital y así todos estamos tranquilos, no hay ningún problema. Si es política de la empresa hacerlo así, lo hacemos de esa manera. Sí, lo hacemos de esa manera, no hay inconveniente. Debo tener también una hoja probablemente, ¿sí? Un documento de carácter interno que esté orientado a dejar constancia de los pedidos y mercancías recibidas en el almacén, ¿sí? Acá hay algo importante, depende también de la naturaleza de cada negocio, ¿sí? De cada negocio. ¿Por qué? Porque puede ser que mi negocio necesite, ¿sí? Necesite que yo pueda recibir otros documentos adicionales. Yo trabajaba antes en una litográfica en la que no solo buscábamos, ¿sí? No solo necesitábamos, no solo requeríamos el hecho de tener, el hecho de tener la guía de remisión, la factura y la orden. Teníamos que tener una cartilla de color cuando se realizaban entregas. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que tener una cartilla de color? Porque cuando realizábamos las entregas en la cartilla de color, decía qué tan, qué tanto, ¿sí? Puede tener este producto entregado, este material de empaque, y qué tan oscuro o qué tan claro puede ser. Y según eso también se recibía, ¿sí? Según eso se recibía. Otro punto importante de la recepción es el control de calidad. El control de calidad que podemos hacerlo nosotros y control de calidad que puede hacerlo el área de control de calidad, porque muchas veces el área de recepción, ¿sí? Muchas veces el área de recepción solamente hace la verificación de cantidad, ¿sí? La verificación de cantidad, hace la verificación ¿qué les digo? La verificación de algunas características, pero no hace algunas pruebas que posiblemente sean necesarias. Entonces pasa al área de control de calidad, que será mucho más especializado en revisar los productos, ¿sí? Y luego pasa a un proceso llamado etiquetado. Este etiquetado tendrá que tener una etiqueta en la que se coloquen, ¿sí? Tendrá que tener una etiqueta en la que se coloque cuál es el contenido de las cajas, cómo debe manipularse, probablemente la procedencia y el destino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguimos, proceso de recepción de mercadería. Acá hacemos un breve resumen. Tenemos que comprobar los daños y desperfectos de la mercancía, ¿sí? Daños y desperfectos de la mercancía.
acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje, almacenar las mercancías teniendo en cuenta la ubicación asignada de cada producto, comprobar el estatus de cuarentena, hacerle recuerdo al área de, probablemente al área de almacén, un seguimiento especial al área de control de calidad que nos permita, que nos permita poder validar que nuestro producto sea devuelto cuando es, pues, cuando es necesario, ¿no es cierto? Recepción de artículos devueltos por los clientes. También tener un espacio para identificar este tipo de artículos, ¿sí? Este tipo de productos. Luego tenemos el siguiente paso importante que viene a ser el registro de la mercadería. Es decir, cuando yo recibo la mercadería, ¿sí? No solo debo, al recibir la mercadería, no solo debo em, recibirla y meterla al almacén y ya está. Lo que debo hacer, ¿qué es? Lo que debo hacer es registrarla, ¿sí? Lo que debo hacer es meterla al sistema que tengo y que pueda, pues, el área de almacén, el área de producción, dispensar el producto de una manera más rápida y si se hace un cuadro de inventario, este pueda funcionar, pueda hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Si no está registrado, ¿cómo te dispensa lo que no está registrado? Y eso es algo muy importante también, Sandrita, tener el registro apenas ingresa, ¿no? Recordar que no solo existen, yo ingreso los miércoles, los viernes, porque es el día más tranquilo, no, apenas llega una mercadería, ese momento la ingresamos, ¿sí? Ese momento es ingresado, ¿sí? Este es un modelo de registro, ¿sí? Y conversábamos hace un momento del Cardex, ¿no? ¿Qué es el Cardex? El Cardex es un registro de entradas, un registro de salidas, es un documento de almacén para poder registrar los movimientos de inventario o cualquier otro registro contable. Bien, vamos a nuestra última ronda de preguntas. ¿Cómo hacemos para reducir los costos de almacenaje en caso que sea alquilado? Reducir los costos de almacenaje en caso sea alquilado. O sea, el costo de almacenaje, si es alquilado, va a cargarlo cada unidad, ¿no? El espacio, validar primero si el espacio que estamos alquilando es el correcto, porque probablemente estamos alquilando una nave muy grande para las existencias que tenemos, ¿sí? Entonces, por ello poder revisar cuál es el ideal, el óptimo de las existencias que debo tener. Y según eso, validar si lo alquilado corresponde. Y si sí corresponde, entonces tenemos que optimizar con el número de unidades máximas para que cada porcentaje, cada sol del alquiler sea cargado a mayor número de unidades y se carga al final en cada producto terminado y se termina pagando así. Esa sería la manera de reducir tu alquiler de alguna manera. Es importante todo este procedimiento para llevar a cabo una buena recepción de mercancía. Es cierto, Víctor Manuel. Es muy cierto. Eso es muy cierto.
Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra clase el día de hoy. Como siempre, espero que la clase haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Para mí siempre es un placer poder estar conectada. Les agradezco mucho su participación. Sé que los sábados son a veces un poquito complicados, ¿no? Los sábados muchas veces no nos conectamos para hacer clases. Felicito realmente que tengamos toda la conexión que hemos tenido el día de hoy, porque es muy importante que nos podamos capacitar. Ahora sí, a disfrutar de lo que queda del sábado y que tengan un excelente domingo. ¿Sí? Sí, Luisa.